Bueno, Javier, este domingo se celebró el Día del Poder Judicial, una fecha que legalmente se utiliza para que se rinda cuenta sobre el uso de los recursos que se asignan a este importante poder del Estado. En un momento en el que se cuestiona el papel de la justicia en nuestro país, mientras se intenta promover desde el mismo Poder Judicial y desde el mismo sector justicia los avances que se lograron el año pasado, esta sociedad sigue cuestionando la impunidad, la manera en que se hace difícil no solamente que se investigue y se profundice los casos relacionados con actos de corrupción, sino que también se hace difícil ver condenas relevantes en nuestros tribunales, o el hecho de que justo la semana pasada se cuestionaba los permisos que se otorgan a reos que tienen cierto poder económico o que podrían estar ligados a actividades delictivas como el sicariato, redes de narcotráfico, hacen que la sociedad sobre todo desde el año pasado, se haya plantado a través, por ejemplo, del mismo movimiento Marcha Verde, a exigirle a esta sociedad que cambie, a exigirle al Poder Judicial en sentido general que se transforme, y al Poder Político que incide directamente en ese Poder Judicial, que le permita independizarse y le permita avanzar. En medio de esta situación, esta sociedad lo que está solicitando es que haya una transformación de la manera en que opera este importante poder del Estado, que a la vez se siente amarrado a decisiones del Poder Ejecutivo, que a la hora de asignar el presupuesto que le corresponde anualmente, decide cuánto dinero otorgará, independientemente de lo que establecen leyes y de lo que se establece en la Constitución, lo que hace que el Poder Judicial se sienta limitado. Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, se pronunciaba con relación a este punto de manera específica. Decía que operan de manera limitada, con 110 tribunales en locales alquilados, que tienen serias dificultades, y aquí se han hecho múltiples trabajos que indican de verdad las condiciones de precariedad en las que se encuentran muchos de los palacios de justicia y de los tribunales que operan en el país. Vamos a escuchar la manera en la que lo decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando reclamaba más recursos para este poder del Estado. No puedo, sin embargo, dejar de reconocer que una justicia sin recursos no puede ser un eje central de la seguridad jurídica. Tampoco puede constituirse en referente de la cohesión social. Su destino en esas condiciones es ser cenicienta perfecta, lo cual representa una imagen poco agradable para el país. La pregunta que hay que hacerse es si el problema del Poder Judicial es exclusivamente de recursos, porque muchas de las decisiones cuestionadas tienen que ver con la ética, tienen que ver con los valores, tienen que ver con los principios de algunos de los jueces que forman parte de este tren. Y tenemos muchos jueces que son personas honestas, serias, que independientemente de que se encuentren incluso en una jurisdicción o en un área, o en un lugar y en un local con serias dificultades de acceso a recursos, no van a torcer su brazo por un soborno, por dinero que se le ofrezca desde cualquier persona que pueda estar siendo juzgada, porque están por encima de todo eso su honra, está por encima de todo eso la manera en la que juraron impartir justicia. Entonces, en nuestro país está faltando mejor supervisión, aunque se habló de un balance positivo en cuanto a la cantidad de casos investigados desde el Consejo del Poder Judicial. Se necesita más sanción, mejor supervisión, pero sobre todo hay que eliminar los cuestionamientos que tiene hoy en día el Poder Judicial, que no necesariamente están ligados al tema de los recursos, aunque reconocemos que es difícil ver cómo poderes como el Ejecutivo o el mismo Legislativo, que es el que conoce el presupuesto que le presenta el Poder Ejecutivo, amarran el dinero para su beneficio y no toman en cuenta la relevancia que tiene el tener un sistema de justicia en condiciones adecuadas para impartir precisamente justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Mariano Germán,
Cuando pasó balance el día de ayer, el Día del Poder Judicial, tal y como tú señalabas, pues hizo énfasis en los avances que durante el año 2017 ha tenido la justicia y destacó estos temas que significan dificultades, todavía dificultades en materia del Poder Judicial. Hay que destacar que dentro de los avances que presentó el presidente de la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, está, por ejemplo, el tema de reducción de la mora judicial, que no es un tema menor, es un tema importante. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que hicieron en el año 2017 un levantamiento de expedientes que estaban en estado de mora y que ese número de expedientes ascendían a más de 59,000 casos que se encontraban en esa situación y que durante el transcurso de ese año 2017, desde el Poder Judicial se pudo avanzar en el conocimiento de 41,745 expedientes, lo que es un avance significativo y que permite reducir uno de los problemas serios que tiene la justicia dominicana, que es el de la mora judicial. También habló de la cantidad de expedientes, de casos que durante el año fueron conocidos durante el 2017 y que los tribunales recibieron 445,867 expedientes para decisión, de los cuales se atendieron el 96% de estos expedientes, que es un aspecto ahí sin duda positivo. Destacó otros elementos relacionados con el trabajo del Consejo del Poder Judicial y la cantidad de casos que el Consejo del Poder Judicial ha podido conocer, el tema de descentralización de los servicios que da sobre todo la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo, el Departamento Judicial de la provincia de Santo Domingo, así como avances en la jurisdicción inmobiliaria y el fortalecimiento de relaciones interinstitucionales con el Ministerio Público, la Defensa Pública, Policía Nacional, otras instituciones fundamentales, esenciales del sistema judicial de la República Dominicana. Y como tú señalabas, Amelia, el problema esencial que él destacó del Poder Judicial fue el problema del recurso, del bajo presupuesto. Según la legislación, al Poder Judicial debe asignársele el 2.66% del presupuesto nacional. Y efectivamente a la fecha se le está asignando alrededor de un 1 o menos de un 1% de ese presupuesto. Una cifra que sin lugar a dudas es muy baja e impide que el Poder Judicial pueda realizar las labores que tiene que desempeñar a nivel nacional y hacerlo con la dignidad que requiere el ejercicio de este poder. Sin embargo, yo creo que hay que aprovechar ese Día del Poder Judicial para hacer énfasis sobre estos otros temas a los que tú ya hacías referencia, que son debilidades del Poder Judicial, que recordemos que en el año 2016, sobre todo a finales del año 2016, el Poder Judicial hizo una cumbre, la cumbre del Poder Judicial, con la que intentó dar respuesta a una serie de problemas que aún existen a nivel de este poder en la República Dominicana. Pero en términos concretos, en términos reales, han sido pocos los avances en otros temas que sí son esenciales. El tema, por ejemplo, de acceso a la justicia, sobre todo de acceso a la justicia de los más pobres. Nosotros seguimos teniendo una justicia que es muy cara, que es muy lenta, que es muy desigual, que aquellos que no tienen recursos tienen serias dificultades para que un caso que tenga que ver con él o con sus relacionados pueda ser atendido con la urgencia o con la premura que se requiere. Todos conocemos aquí cuánto dura un caso en la justicia dominicana, sobre todo cuando se trata de la justicia penal. Es decir, seguimos teniendo serias dificultades en materia de acceso a la justicia en nuestro país, sobre todo
para los más pobres. Y está el tema que tú señalabas de la falta de independencia del Poder Judicial, que sigue siendo un problema grave. Prácticamente el presidente no se refirió, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a este tema, solo lo destacó como una necesidad y de que el Poder Judicial tiene que operar con independencia, pero no se habló de los serios problemas que existen de dependencia en el Poder Judicial, de falta de autonomía en relación con los poderes políticos del país, la independencia frente a grupos económicos también de poder, o la propia independencia interna del Poder Judicial, es decir, hasta qué medida los jueces en los distintos departamentos judiciales pueden operar con la independencia que requiere el funcionamiento de la justicia a nivel nacional. Y bueno, y los escándalos, distintos escándalos relacionados con el funcionamiento de la justicia. El último de ellos en San Cristóbal, donde a partir de ese escándalo, a partir del permiso que otorgó una juez de esta jurisdicción a varios presos. Más de 40. Más de 40 presos. Y no estamos hablando de cualquier tipo de presos, sino muchos de ellos vinculados al crimen organizado y a crímenes realmente graves. Y esto ha desatado un nivel de confrontación con el Ministerio Público, pero no hubo ninguna referencia ayer a este tipo de situación o a este tipo de escándalos. Aunque el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia al iniciar su discurso hablaba de la necesidad que se tiene en cualquier nación de tener una justicia independiente, transparente. Es más, me voy a sus palabras, decía: hoy más que en cualquier otro momento de la historia humana, la justicia ha pasado a ser un valor social vital, imprescindible y esencial para la sociedad planetaria. Su presencia permanente es lo que hace a una sociedad diferente a otra. Y en República Dominicana no se está impartiendo justicia en términos generales de manera adecuada, no porque la mayoría de los jueces no estén haciendo su trabajo, es porque en casos esenciales que tienen que ver con, que impactan la vida de la mayoría de los ciudadanos, la justicia no avanza. Y ese nivel de dependencia del que hablamos, del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, que es peligroso, se notó en las mismas palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia ayer, cuando le pedía al presidente Danilo Medina que asignara recursos para la construcción de un Palacio de Justicia. Escuchémoslo. Sí, provincia de Santo Domingo, imagen patética del abandono en gran extremo. Ella merece un palacio de justicia dotado de las facilidades adecuadas. Lamentablemente el Poder Judicial no tiene los recursos económicos para su construcción, por lo que reiteramos una vez más al señor presidente que asuma su construcción. O cualquier otra institución que su eficiencia, que su excelencia entienda pertinente. Bueno, entonces le pido al presidente de la República, es cierto que si se hace una planificación, lo ideal sería que dentro de las instituciones que existen en el Estado se vayan construyendo los tribunales que son creados. De eso se ha hablado mucho y se habló en esa reforma, en ese, ¿cómo se llama? Ese seminario que se hizo el año pasado y la cumbre. Se habló de la cantidad de tribunales que se crean por ley, pero después es el mismo Poder Legislativo que no asigna los recursos, inicialmente el Ejecutivo y después el Legislativo no asignan los recursos para la construcción de estas obras. Entonces tú tienes un presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial pidiendo fuera de plazo al presidente de la República que por favor le construya un Palacio de Justicia que realmente es necesario en la provincia de Santo Domingo. En la provincia de Santo Domingo, que es una de las demarcaciones más grandes que tenemos en términos territoriales y de densidad poblacional, se imparte justicia en furgones, calientes. ¿De qué manera un juez y todos los involucrados en un proceso pueden concentrarse y pueden elaborar ideas en medio de un asador o un asadero, como ustedes lo quieran ver, un sitio donde la gente se está rostizando ahí adentro a las 12 del mediodía? Entonces esto no puede ser. Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, reaccionó indicando que
se ha incrementado el presupuesto que se ha asignado al Poder Judicial. Escuchemos lo que dijo Flavio Darío Espinal. Está escuchando otra cosa. Vamos a ver si le dan a rodar y escuchamos ahora sí al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Se escuchaban las Grandes Ligas, me parece. ¿Tenemos? Bueno, el consultor, por favor, el coordinador que nos avise, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha dicho que en este periodo se ha asignado más dinero que en cualquier otro año, lo que resulta interesante. La pregunta es si ese dinero es suficiente. Cuando tú tienes no se cumple con la ley, es dinero insuficiente y tenemos un poder legislativo que sigue autoasignándose recursos para funciones que no le corresponden. Entonces, al Poder Legislativo incluso le sobra para donar. Mientras tú tienes un Poder Judicial que tiene que pedirle al Ejecutivo que por favor le construya estructuras que este mismo Poder del Estado, el Poder Legislativo, les crea por ley. Sí, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dice que el presupuesto en el periodo en que ha sido presidente Mariano Germán ha aumentado de alrededor de 3.000 millones de pesos, que era lo que se asignaba al Poder Judicial en el año 2012, hasta más de 6.000 millones de pesos, es decir, 6.400 millones de pesos, que fue lo que se aumentó este año, pero insistimos que todavía con esa partida se está por debajo de lo que establece la ley en materia de la asignación presupuestaria que debe tener el Poder Judicial, y no solo que está por debajo de lo que establece la ley, sino que en la práctica vemos que esos recursos no son suficientes para que el Poder Judicial pueda operar. Pero veamos lo que dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo el día de ayer. Parece que... Bueno, la idea es esa. El tema es que la cantidad de recursos... Es decir, que ha habido más que el doble desde ese momento a esta parte. Y si lo vemos desde el año 2012 al 2018, el incremento ha sido de un 86%. Ha sido un incremento sostenido, notable. Le pongo, por ejemplo, del año 2015 al 2016, el incremento fue de 800 millones de pesos, de 700 millones de pesos. Del 2016 al 2017, 850 millones de pesos. Desde el 2017 al 2018, 580 millones de pesos. Todo eso... Lo que quiero decir, en primer lugar, y me voy a referir a ese punto ahora, lo que quiero decir es que el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, consciente de la importancia de tener un sistema de justicia fuerte, que impere el imperio de la ley, valga la redundancia, no descuida esta área, al contrario, le pone una atención particular, y eso se refleja en las partidas presupuestarias que se han incrementado durante su gestión. Lo mismo he hecho con el Ministerio Público, la aportación, las partidas presupuestarias combinadas del Poder Judicial con el Ministerio Público ascienden a unos 13.000 y algo millones de pesos, lo que es un aumento de unos 6.000, 7.000 millones de pesos en los últimos 6 años. De modo que... Bueno, sí, la pregunta es... Le preguntaron, ¿no se está cumpliendo con lo que establece la ley, número uno? Y número dos, todos sabemos que no es suficiente. Claro. Y tenemos esos dos temas. Está el económico y está el ético. Claro. Hoy en día la justicia dominicana está siendo cuestionada, insisto, y hay que hacer esfuerzos, digamos, mayores para adecentar la justicia, para hacer un mejor trabajo desde el Ministerio Público y hacer un mejor trabajo desde la Judicatura. En las condiciones en las que estamos, lo que se le muestra incluso a nuestras nuevas generaciones es que en República Dominicana da lo mismo. Si usted tiene poder político y poder económico, puede hacer lo que le da la gana, porque al final no habrá consecuencias si usted comete un delito. Y eso es lo que hay que cambiar. Ese proceso tiene que transformarse, y eso no depende del dinero, eso depende de que haya mecanismos de supervisión adecuados, sanciones a aquellos jueces que se involucran en actividades corruptas,
que no se mueran en expedientes que se publican en los medios de comunicación, como tenemos el caso de Awilda Reyes y de Arias Valera, que ya llegó un momento que uno ni sabe en qué está eso, porque mucha publicidad, muchos medios de comunicación y ninguno de los otros jueces que se vincularon a ese mismo caso, por poner un solo ejemplo, ni fue sometido posteriormente a la justicia ordinaria, ni ha pasado nada con los 2 jueces que fueron sometidos inicialmente. Entonces tenemos un tema que es bastante serio y es esa debilidad institucional que hay en la justicia de nuestro país. Uno es el tema económico y el otro es el tema ético, y a los dos hay que prestarle atención. Por eso nosotros hemos insistido desde el programa en que para la sociedad dominicana y para la democracia de nuestro país el tema de la justicia es un tema esencial, y aprovechar este día del Poder Judicial que se celebró ayer para evaluar los retos y los desafíos que tiene la justicia dominicana es una oportunidad y un compromiso que deben hacer todos los sectores. Por eso vamos a seguir hablando sobre este tema. Hoy tenemos en nuestro espacio estelar la participación de Servio Tulio Castaños Guzmán, que nos va a ayudar a seguir profundizando sobre la situación de la justicia en la República Dominicana. No se vayan, volvemos en breve.